Según el historiador afroecuatoriano Juan García, las crónicas de Esmeraldas empiezan con el paso de Pizarro y Almagro por el río San Mateo, con muchos indios nicaragüenses y africanos que no eran esclavos, sino colonizadores, conquistadores o ayudantes de los colonizadores. A partir de 1550, toda la crónica de Esmeraldas queda en el vacío y hasta 1570, en donde el primer cronista oficial llega a Esmeraldas, que es Miguel Cabello de Balboa, y empieza a documentar lo que la gente le empieza a contar. La fundación del movimiento cimarrón comienza entre los años 1550 y 1560, con el hundimiento de varios barcos con mercadería y esclavizados que iban hasta Lima. Uno de los más conocidos fue el de Alonso de Illescas, alrededor de 1553. Proviene de Panamá, con rumbo a Perú. Naufraga en las costas de Esmeraldas, rocas de San Mateo. Entre los africanos que lograron sobrevivir se encontraba el cimarrón Antón, quien guió el grupo de libres hacia la construcción de un reino o palenque. Más tarde este liderazgo es retomado por el cimarrón Alonso de Illescas, quien es considerado como el máximo héroe de la libertad afroecuatoriana y quien fundara el Reino Sambo, cuyo sentido de gobierno era una alianza entre indígenas y africanos. La fundación del movimiento cimarrón, como nosotros llamamos, ¿sí?, empieza en 1550, 1560, muy temprano. Entonces, esto no pasa a la memoria de la comunidad, porque esto se queda en la memoria ilustrada de la gente no afro, que son los que conocen este fenómeno, este accidente de la libertad que es el famoso barco. Los famosos barcos no se hunde uno, se hunden varios y aportan una gran cantidad de población afro a la costa de Colombia, pero también a la costa de lo que actualmente es el Ecuador. Entonces los esclavistas resuelven traer más esclavizados para trabajar allí, dejando en paz a los cimarrones del sur. Y se habla de los zambos de Esmeralda. Entonces hasta el proyecto de camino de Carondelet, hasta el proyecto de camino de Chota, que viene de Ibarra, Chota, Río Santiago, se sigue hablando de un aporte importante de los zambos de Esmeralda, como un aporte nativo. Entonces se dice, vamos a traer 50 indígenas litas, vamos a traer 50 indígenas otavalos y vamos a traer 50 zambos. Y a cada uno le vamos a dar un trabajo determinado. Entonces la población zamba del sur de Esmeralda era indígena en términos de la visión de la colonia. Eran zambos, nativos, liberados ya de esta carga de esclavos. Y convivíamos frente a frente con los que ahora, se denominan chachi, pero ellos son cayapas. Entonces en ese tiempo ellos usaban sus atuendos, sus camisas que tenían una raya, que esa raya ahora ya no las usan, por eso ustedes no las conocen. Y vivíamos frente a frente, entonces salíamos a pescar con ellos, jóvenes, a las cacerías, a las labranderías, y ahí aprendí a hablar la lengua de los cayapas. Las primeras migraciones que llegan a Esmeraldas para trabajar como esclavizados llegan entre 1748 y 1760. Desde esta época, Esmeraldas empieza una nueva etapa de migración y es donde se empiezan los asentamientos con esclavizados que traían de Colombia para trabajar en las minas de oro. Es para 1700 cuando se pacifica Esmeralda, que ya Esmeralda está pacificada totalmente, que los cimarrones ya no son una resistencia para la corona, cuando se planifica entonces nuevamente esclavizar gente afro y ponerla a trabajar en los reales de minas. Que la gente habla de que somos, nuestro origen es colombiano. Eso es muy sencillo y no hay que pedirle a los informantes orales que expliquen este detalle, porque, como digo, la oralidad que ha logrado mantener la historia de esta región, del pueblo negro de esta región, es una oralidad puramente de memoria. O sea, no hay ningún refuerzo documental. O sea, nosotros los afros no pudimos leer nuestra historia, ni pudimos hacer una historia. Entonces, tenemos una memoria colectiva
La mayor parte de los afroesmeraldeños se encuentran en los cantones de la zona norte, en las riberas de los ríos Ónsole, Cayapas, Santiago, Río Bogotá, Cachaví y Tulibí, entre otros, donde se destacan asentamientos como Colón Eloy, Telembí, San Miguel, Concepción, Carondelet, San Javier, San Francisco, entre otros. Desde 1550, 1560, 1600, Esmeralda no era un lugar donde se podía ir porque los cimarrones controlaban esta región. Controlaban desde Puerto Viejo hasta Buenaventura. Illescas, Arobe, Mangache, todos esos movimientos libertarios que eran fuertes, controlaban la zona. Entonces los españoles no podían entrar aquí. De hecho, entraron 12 veces, 15 veces, gastaron fortuna. La corona española gastó fortuna tratando de dominar Esmeralda. Pero esa dominación realmente no era al pueblo indígena, sino a los cimarrones, que se habían afincado aquí y habían alrededor de 60 palenques en esta región, manejados por afroespañoles, afroafricanos o afroecuatorianos. Entonces, eso hace que durante muchos años esta región no pueda ser documentada en la historia colonial, en la historia, yo diría, de los que llevan las crónicas. Valle del Chota. Los afroecuatorianos del Valle del Chota descienden de los africanos que llegaron a Ecuador en el siglo XVII, traídos por los jesuitas y mercedarios para trabajar como esclavos en las minas y en las plantaciones de caña de azúcar. Este valle durante la colonia fue conocido con el nombre de Coangue o de la muerte, debido al clima seco de la región. Los jesuitas toman estas tierras y se establecen en ellas en 1659. En 1550, los primeros hacendados españoles trajeron más indígenas con el objeto de cultivar uvas, olivo, algodón y caña de azúcar. Ante el fracaso de la mano de obra indígena en las minas, se introdujeron esclavos negros para los trabajos agrícolas. En la hacienda Cabuyari y casi en todas las haciendas que vivíamos los negros, siempre... Ya tomó en cuenta el Hiera y empezó a dar los guasipungos. Y esos guasipungos ya fueron con escritura, ya propiedad. Entonces, ya una vez que tenían su propiedad, ya el patrón ya no tenía nada que hacer de estarle botando la hacienda, porque ya era su propiedad que tenía. Era como ser esclavos todo el mundo, de unos dos o un patrón que se les decía, por ejemplo, al que tenía su terreno o su hacienda, anteriormente se le decía patrón. Todo el mundo le saludaba y le respetaba como que si hubiera sido peor que a nuestros benditos padres. Más antes la escuela aquí no había porque el dueño de la hacienda de aquí no le gustaba gente o dar escuela, un local aquí. Anteriormente nos han sabido vender de un patrón a otro como que hubiéramos sido animales, como una yunta de animales. Entonces se iba, por ejemplo, de una hacienda a otra y entonces ahí era vendido. Desde 1690, los jesuitas trajeron a varios grupos de negros conocidos como carabalíes, los cuales eran importados por los ingleses desde el Golfo de Biafra. Alrededor de 1695, los jesuitas introdujeron en Imbabura los primeros congos, otro grupo de negros, provenientes de la región de Luanda, en Angola, y las orillas del río Congo, en el África Central. Los afroecuatorianos asentados en el área denominada Valle del Chota y cuenca del río Mira
se sitúan geográficamente en las provincias de Imbabura y Carchi. Hace años empezamos a hacer máscaras por una iniciativa de conocer nuestra historia, de saber de dónde venimos, de qué familia. Entonces, similar en nuestra historia África, entonces las máscaras nos identificamos con ellas, con las demás de África, solo que estas son de arcilla. En las máscaras se demuestra la cultura, la identidad, la tradición, o sea, se demuestra la alegría, la tristeza también. No sabíamos cómo llegamos aquí, de dónde venimos, pero gracias a esto, nuestra historia viene que de África, venimos de tantas partes. Actualmente se encuentran asentados mayoritariamente a lo largo del río Chota y río Mira. En el río Chota tenemos Mascarilla, San Vicente de Pusir, Tumbatú, Pusir, Piquiucho, El Chota, Carpuela, El Juncal, Chalguayarcu, entre otros. Mientras en el río Mira tenemos Salinas, Cuambo, Cuajara, Guadual, Limonal, Guayupe, Cabuyal, Concepción, entre otros. Cada pueblo, cada país, tiene otra historia, la que no fue contada, porque tragada en el silencio cómplice de la historia oficial y de la ideología dominante de cada época. Segundo Congreso de Historia Esmeraldas, septiembre de 1990.